Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Estoy más emocionado /diagonal a que nunca, porque hoy les traigo una noticia que ha dado un giro de 180 grados a lo que se venía comentando, algo que ha surgido de forma totalmente imprevista y que, para asombro de muchos, ha logrado unificar a dos de las figuras más queridas del panorama actual, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, han escuchado bien. Lo que comenzó como un murmullo en las redes, evolucionó a una preocupación palpable y ahora se ha transformado en una situación que nos deja reflexionando y francamente ilusionados. Vamos a desgranar cada detalle de este fascinante entramado. Y antes de sumergirnos de lleno en esta increíble historia, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito muy cordialmente a hacer clic en ese botón de suscribirse y a activar la campanita. Así estarán al día con todas nuestras actualizaciones y no se perderán nada. Bueno, vayamos directo al grano, porque la información que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, y por extensión, ha resonado a nivel internacional, gira en torno a una aparente complicación de salud que ha afectado a nuestro querido Can Yaman. Ahora, antes de que la alarma suene con fuerza, permítanme aclarar que los detalles exactos de su dolencia siguen siendo, como es habitual en estos casos de alto perfil, un tanto esquivos y envueltos en un halo de misterio. Sin embargo, lo que es innegable, lo que ha corrido como la pólvora por las redes y los medios, es que la noticia de su malestar ha generado una ola masiva de preocupación entre sus miles y miles de seguidores. Can Yaman, recordemos, es un actor que ha sabido conquistar corazones a nivel global con su carisma arrollador, su indudable talento interpretativo y, no podemos negarlo, su imponente físico. Su popularidad trasciende fronteras y cada movimiento, cada anuncio, cada detalle de su vida es analizado con lupa por una legión de admiradores. Por lo tanto, cualquier indicio de que algo no va bien con él inevitablemente eleva el nivel de atención y genera un sinfín de interrogantes. Pero aquí es donde la historia toma un giro realmente fascinante y, para ser sinceros, profundamente sorprendente. Y es que esta delicada situación ha propiciado, nada más y nada menos, que un reencuentro o al menos un acercamiento significativo entre Can y su expareja, la igualmente talentosa y adorada Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no lo recuerden o sean nuevos en el fandom, Can y Demet conformaron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, una producción que cautivó a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla era tan eléctrica, tan genuina, que traspasó la ficción y se materializó en una relación real que enamoró a propios y extraños. Sin embargo, como a menudo sucede en el vertiginoso mundo de las celebridades, su romance llegó a su fin, dejando a muchos de sus admiradores con el corazón en un puño y con la persistente esperanza de un futuro reencuentro, ya fuera en la pantalla o en la vida. Y ahora parece que el destino, de una manera bastante peculiar y casi poética, los ha vuelto a cruzar en el mismo camino. Según lo que se ha filtrado en los medios y lo que ha sido objeto de intensos comentarios en las redes sociales, la enfermedad de Can Yaman, si bien no se han especificado los síntomas concretos ni la gravedad de su estado, lo habría llevado a necesitar un apoyo más allá de su círculo más íntimo. Y es precisamente aquí donde entra en escena Demet Özdemir, de una forma que, como ya he mencionado, nadie anticipaba. Los rumores más persistentes y con mayor eco apuntan a que Demet, a pesar de la ruptura sentimental que vivieron en su momento, ha mostrado una actitud de profunda preocupación y ha estado presente para brindarle apoyo a Can en este momento de aparente dificultad. Imaginen la escena. Dos estrellas que en su momento compartieron un amor tan intenso y apasionado, ahora unidos por una circunstancia de salud que amerita una dosis de empatía y solidaridad. Esto sin duda ha reavivado con fuerza las llamas de la nostalgia entre sus seguidores más fervientes y ha desatado un torrente de especulaciones sobre si este acercamiento podría significar algo más que una simple amistad, un gesto de cortesía profesional o un mero acto de humanidad. Es fundamental recalcar, y quiero ser enfático en este punto, que hasta el momento, toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de testimonios que circulan en redes sociales y de comentarios de fans. A veces estas fuentes pueden ser propensas a la especulación. Sin embargo, la consistencia de los rumores, la forma en que han sido reportados por algunos medios especializados en el entretenimiento turco que gozan de credibilidad, le otorgan a la historia un peso considerable y la hacen digna de análisis. Lo que sí es una verdad irrefutable y que refleja la magnitud de su popularidad, es que la noticia de la dolencia de Can generó una avalancha monumental de mensajes de apoyo, buenos deseos y vibras positivas por parte de sus fans alrededor del mundo,
quienes le enviaron todo su cariño y fuerza a través de las redes sociales. Y en medio de toda esta marea de mensajes de afecto, los focos de atención, inevitablemente, se posaron en Demet Özdemir. Y aquí viene la parte más intrigante, la que realmente aviva nuestra curiosidad y nos hace soñar con posibles desenlaces románticos. Se comenta que Demet no solo ha estado pendiente de la situación de Can, sino que incluso podría haber tenido contacto directo con él. Algunos informantes con cierto acceso a detalles sugieren que ella le habría enviado mensajes de aliento y apoyo, y que incluso existe la especulación de que hayan podido hablar. Imaginen la conversación. ¿Qué se dirían? ¿Sería un diálogo lleno de recuerdos nostálgicos de los viejos tiempos, de la época dorada de Erkencikus? ¿O sería un intercambio puramente enfocado en el apoyo mutuo, en la preocupación por su bienestar y en mensajes de fortaleza para superar este bache? Estas son las preguntas que sin duda nos hacemos todos, las que alimentan nuestra imaginación y nuestra pasión por estas historias. La idea de que dos personas que compartieron tanto, que vivieron una historia de amor tan pública y admirada, puedan mantener un vínculo de afecto y respeto, incluso después de la ruptura, y más aún en un momento de vulnerabilidad como este, es algo que siempre conmueve profundamente y nos recuerda la humanidad detrás de las figuras públicas. Lo que también es digno de mención y merece un análisis detallado es la reacción de los fans ante esta posible reconciliación, o al menos, acercamiento significativo. Las redes sociales se han convertido en un verdadero hervidero de comentarios, publicaciones y debates que expresan una mezcla de alegría desbordante, esperanza renovada y, seamos honestos, un toque de melancolía por lo que fue. Muchos de aquellos que siguieron de cerca su relación en su momento están visiblemente entusiasmados con la idea de que hayan podido sanar las heridas del pasado, y que esta situación los haya unido de nuevo, aunque sea de forma platónica y solidaria. Otros, por supuesto, adoptan una postura más cautelosa, prefiriendo esperar a que haya confirmaciones oficiales por parte de los involucrados antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero la verdad es que la ilusión, la esperanza de un posible final feliz, está ahí, flotando en el aire digital, palpable para todos. Ahora profundicemos un poco más en lo que este acercamiento podría significar en un contexto más amplio. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo complejas y, en ocasiones, volátiles. Las presiones de los rodajes intensos, la exposición mediática constante, las giras agotadoras, todo puede jugar en contra de la estabilidad de una pareja. Sin embargo, también puede suceder que con el paso del tiempo, las cosas se asienten, que las personas maduren y que los sentimientos evolucionen. Quizás lo que en su momento no funcionó, hoy, con una perspectiva diferente, con una mayor madurez emocional y una comprensión más profunda del otro, podría ser algo completamente distinto. O tal vez simplemente la amistad sincera y el respeto mutuo han prevalecido sobre cualquier otra cosa, y este es un claro y hermoso ejemplo de ello. Un gesto de humanidad genuina y empatía que trasciende las etiquetas de expareja, ídolo o estrella de cine. Es crucial recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son profesionales sumamente dedicados a sus carreras. Ambos están inmersos en proyectos ambiciosos que requieren una enorme cantidad de energía, concentración y compromiso. Que Demet se tome el tiempo y el esfuerzo para mostrar su apoyo a Can, en medio de sus propias responsabilidades laborales y personales, habla muchísimo de su carácter, de su calidad humana y de la solidez del vínculo que alguna vez compartieron. Es un recordatorio poderoso de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes carismáticos que interpretan, hay personas reales con sentimientos complejos, que se preocupan unos por otros y que son capaces de gestos de nobleza. Desde nuestro canal, nuestra misión es siempre traerles la información más veraz y contrastada posible. Sin embargo, también entendemos perfectamente la fascinación, el magnetismo que generan estas historias. La conexión entre los fans y sus celebridades es profunda y cuando vemos a nuestros ídolos pasar por momentos difíciles, es natural que deseemos lo mejor para ellos. Y además nos ilusionamos genuinamente con la posibilidad de que haya finales felices, incluso en el ámbito del amor, porque en el fondo, todos anhelamos historias que nos inspiren. Entonces, ¿podría esto ser un nuevo comienzo para Can Yaman y Demet Özdemir? Es una pregunta que flota en el aire, una incógnita que por ahora, solo el tiempo, ese gran sanador y revelador, podrá responder. Lo que sí podemos afirmar con total certeza, con base en la información que tenemos, es que la enfermedad de Can ha sido el inesperado catalizador de un evento que ha logrado unir a estas dos estrellas, al menos en el ámbito de la preocupación genuina y el apoyo mutuo.
Y para muchos de sus seguidores, para aquellos que suspiraron con su romance en Erkencicus, esto ya es suficiente motivo para sonreír, para albergar esperanza y para creer en la magia de las segundas oportunidades. Hemos visto a lo largo de la historia, en innumerables ocasiones, cómo otras celebridades han logrado mantener relaciones de amistad sólida o de profundo respeto mutuo tras una ruptura sentimental. Esto demuestra que es perfectamente posible separar lo personal de lo profesional y, al mismo tiempo, conservar un vínculo humano valioso. La empatía, la comprensión y la solidaridad son valores universales que, afortunadamente, también encontramos y celebramos en el competitivo y a menudo despiadado mundo del entretenimiento. Lo que sí está claro como el agua es que esta noticia ha generado un revuelo extraordinario y ha capturado la atención de miles, quizás millones, de personas en todo el mundo. La expectativa sobre si este acercamiento se traducirá en algo más tangible, en un romance que resurge, es altísima, y nosotros estaremos muy atentos a cualquier desarrollo, a cualquier indicio que pueda surgir. Lo que podemos decir, pase lo que pase, es que este episodio ha puesto de manifiesto, de forma contundente, la fuerte conexión que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir, no solo en sus proyectos profesionales, sino, al parecer, también en su vida personal, aunque sea en circunstancias tan delicadas y conmovedoras como estas. Para concluir, lo que hemos presenciado es una noticia que, si bien ha nacido de un motivo de preocupación legítima por la salud de Can Yaman, ha tenido un efecto secundario bastante positivo y sorprendentemente esperanzador, la unión de Can y Demet Özdemir. Hemos repasado cómo ha surgido esta información, la atmósfera de especulación que la rodea y la efusiva reacción de los fans, quienes ven en este acercamiento una posible luz de esperanza para una de sus parejas favoritas de todos los tiempos. Sin importar lo que el futuro nos depare, este evento nos recuerda de forma emotiva que, detrás de los personajes públicos y las pantallas, existen seres humanos con sentimientos, que se apoyan y se preocupan unos por otros, demostrando la importancia de la conexión humana en todas las facetas de la vida. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy, que espero les haya parecido tan intrigante, fascinante y esperanzador como a mí. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final. Su apoyo constante es lo que nos motiva a seguir investigando, a seguir trayéndoles las noticias más impactantes y las historias más interesantes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este sorprendente acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Creen que podría haber algo más que una amistad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva producción en pantalla o, quién sabe, quizás en la vida real? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos ayudan a crecer. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias exclusivas y análisis profundos. Adiós.